Hola, mi nombre es Elena Maestre, enfermera y especialista en TICs. En este pequeño módulo vamos a hablar de comunicación no verbal, de comunicar y persuadir. Vamos a hablar de un formato de comunicación que se llama elevator pitch. Es en 3 o 5 minutos conseguir cautivar a la persona que tienes delante en tu comunicación. Hay diferentes niveles en un elevator pitch, desde explicar, yo explico un concepto, a argumentarlo, no es que lo explique Elena, sino que está basado en evidencia científica, a más, yo lo que voy a hacer es intentar que tú lo comprendas, de manera que lo explico, lo argumento, lo comprendes y te persuado, quiere decir que consigo que cambies algo. Sabemos, las enfermeras, que el cambio de hábitos, por ejemplo, en nuestros usuarios y pacientes es muy complicado. Es persuadir, explicar, argumentar, lo comprenden y cambian sus hábitos. Pero en el elevator pitch llegamos a cautivar, quiere decir que a más no puedes dejar de escucharme y estás encantado de haber cambiado tus hábitos. Hablaremos del qué, del cómo y del quién. Vamos a empezar por el quién. Recordar el lenguaje no verbal, desde el mundo animal hasta los humanos. El hecho de posicionarte, cómo te posicionas, cómo te presentas. En humanos hay posiciones que son posiciones de empoderamiento, que demuestran que tú estás aquí, estás ahora y que tú eres el centro de atención. Por ejemplo, aquí tenemos a la señora Obama. Es una persona que es especialista en comunicar y especialista en lenguaje no verbal en este caso. Vemos cómo se posiciona, llega hasta el sitio donde tiene que hablar, se posiciona, ¿vale? Esta manera de ponerse se llama base, ahora hablaremos de ella, que es, se pone de una manera simétrica, regular, ocupando un espacio. Y además nos enseña las manos como no tengo nada que ocultar. Es muy importante cómo colocamos las manos cuando estamos comunicando. Hay a veces que no sabemos dónde ponerlas, es difícil, pero sí que es importante que a las manos siempre estén a la vista. Unas manos en los bolsillos, unas manos cerradas, unas manos que por ejemplo las ponemos detrás del cuerpo, quiere decir que no tenemos todas con nosotros, que tenemos algo que ocultar. Es muy importante la posición de las manos. Que esta posición en la que nos colocamos tiene que tener verticalidad, no puede ser que estemos apoyados en algún sitio, tenemos que estar de pie, vertical, apertura, el hecho de abrir un poquito las piernas o los brazos de manera que nosotros ocupamos más espacio. Recordar que si yo ocupo muy poquito espacio, si yo me cojo en mí mismo, me encojo, si yo estoy encogido, mi mensaje también es pequeño. Si mi posición es correcta, mi mensaje también es potente. Simetría, colocarnos no apoyados en algún sitio, ya hemos dicho, de manera vertical y de manera estable. Si yo cruzo mis piernas, si yo cruzo mis brazos, hay a veces que eso puede dar inestabilidad. Yo tengo que estar bien posicionada. Una vez que estamos bien posicionados, ya podemos empezar a hablar. Recordar que hay gestos, como el hecho de autotocarse completamente, cruzar los brazos, poner las manos en los bolsillos, encurvarse, todo eso son posiciones que tenemos que intentar evitar. Hay la opción de utilizar objetos o gestos adaptadores. Antes de empezar, situar mis cosas, por ejemplo, en un atril. En este caso, mi mando puede ser un objeto adaptador. El hecho de que yo no sé muy bien qué hacer con mis manos, el hecho de tener un objeto en las manos, me puede ayudar a posicionar estas manos y que sea más cómodo para mí. Tenemos que utilizar, podemos utilizar un bolígrafo, podemos utilizar unas fichas, en este caso un mando, pero sí que es importante que sean objetos que no se puedan desmontar o que no tengan ruiditos. Si yo cojo un bolígrafo de estos que puedo apretar, que hacen clic, clic, y estoy constantemente apretándolo porque estoy nervioso, estoy generando ese ruido que incomoda a las personas que me están escuchando. Recordemos, autocontactos, estar constantemente colocando el pelo, el hecho de tocarme la ropa o de posicionar la ropa porque estoy incómoda. Puedes señalar la incomodidad
pueden señalar que estoy nerviosa o que me acaban de hacer una pregunta y no sé cómo contestarla. En cambio, tenemos gestos que son positivos. Gestos, por ejemplo, el hecho de señalar o de reafirmar una acción con mis manos. Todo esto está señalando que yo estoy muy segura del mensaje que estoy dando. Que lo que tenemos que hacer es generar esta autoconfianza, utilizar esta posición de empoderamiento y trabajar la coreografía de gestos. De manera que igual que yo ensayo el contenido de mi presentación, tendría que también ensayar los gestos que voy a utilizar en ella. ¿El qué vamos a decir? Hay muchas veces que tenemos mucha información a decir, pero esta información es muy importante que lo primero que hagamos es que la persona que me está escuchando realmente tenga interés en escucharme. Cuando hablamos del módulo de presentaciones, hablamos de un mensaje de enganche. Es importante arrancar con fuerza y este mensaje de enganche que pueda provocar, por ejemplo, impacto, emoción o sorpresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de mensajes o de técnicas que podemos utilizar para estos mensajes de enganchar a la gente su atención. Puede ser un mensaje, por ejemplo, que nos implique, que cree empatía con los demás. Yo, por ejemplo, sé que mi audiencia son enfermos, por ejemplo, que alguno de sus familiares o familiares de enfermos que sufren diabetes. Yo puedo empezar explicando una pequeña historia que tenga una implicación personal, ¿no? Los hijos de un buen amigo sufren diabetes, en mi familia también lo hemos sufrido, de manera que esas personas que tengo delante dicen, wow, es verdad, a mí también, de manera que creamos ese enganche. Puede ser un dato, puramente un dato estadístico. Hoy, por ejemplo, en nuestro mundo se ha alcanzado un hito significativo. En algún lugar del mundo, probablemente en Europa, ha nacido la persona 8 millones de este globo. ¡Wow! ¿Vale? Un dato que realmente tenga impacto. A más, si no, lo que puedo hacer es explicar una historia. Bueno, yo venía a estas jornadas, muy bien no sabía cómo iba a explicarlo, pero empecé, ¿vale? A una temprana edad explicamos una historia, me sitúo, hago un pequeño marco teórico explicando quizá una historia personal, ¿vale? O ubicando, por ejemplo, si yo tengo una presentación detrás mío, que hay, por ejemplo, una imagen o tengo una estadística, yo puedo decir, mira, aquí a mis espaldas pueden ver ustedes esa primera imagen, puede también ser una manera de enganchar al público que tengo delante. Podemos utilizar citas, ¿vale?, de personajes históricos o de personajes relevantes para la explicación que yo voy a hacer. O una actualización, por decir, hoy justamente en prensa ha salido una noticia, lo que estamos dando es esta actualización diciendo lo que yo os voy a explicar está actualmente en boga, es más actual imposible. Todo este tipo de mensajes lo que harán es llamar la atención para que la persona que tengo delante mío me quiera escuchar, quiera conocer lo que yo estoy explicando. Tenemos que intentar evitar muletillas, el hecho de decir, vale, bueno, estas muletillas que todos hacemos, pero es importante que a la hora de prepararse una presentación gestualicemos, presentemos y miremos cuáles son estos pequeños detalles que tendríamos que modificar. También el hecho de utilizar atenuantes. Es decir, brevemente voy a explicar un poco, una pequeña, no, si digo pequeño, poco, brevemente, es que mi mensaje es poco, pequeño y breve. No, mi mensaje que les voy a dar ahora es muy importante, ahora mismo en estos 5 minutos es lo más importante, es súper potente y además lo que voy a hacer es que voy a reforzarlo, no lo voy a empequeñecer. De manera que tendríamos que evitar este tipo de palabras. Siempre que podamos, agrupemos. Cuando tenemos mucha información, el hecho de agrupar la información le da potencia. Que yo, por ejemplo, puedo estar haciendo una explicación en la cual tenga varias características de un concepto. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, agruparlas. Las presentaciones vamos a intentar que sean más interactivas, enriquecidas y más colaborativas. El hecho de agruparlas y de puntuarlas hará que mi mensaje sea más potente. El cómo lo vamos a explicar. Aquí tenemos que poner emoción,
tenemos que vivir esta explicación. Aquí tenemos un ejemplo de unos políticos en una intervención en el 2017, en este caso eran para las elecciones para la presidencia en Francia, donde habían dos políticos, donde su emoción y su lenguaje no verbal era completamente diferente. Y aquella persona que tuvo el lenguaje no verbal más potente y que puso más emoción y convicción, no es una casualidad que ganara las elecciones. Recordar que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico que representa la esperanza de vida en España. Yo puedo presentar el gráfico así, o lo puedo presentar así. Es lo mismo, pero una imagen tiene mucha más potencia que las palabras. Yo puedo explicar perfectamente, por ejemplo, que en diferentes países tenemos un tanto por ciento diferente. Lo puedo hacer así, gráficamente, sencillamente. Pero si utilizo una imagen, la imagen en este caso es potencia. Cuando hacemos cualquier tipo de comunicación, sea un póster, sea una comunicación oral, si yo estoy presente, recordar que la fuerza no la tiene el PowerPoint, la tiene mi voz, mi cuerpo y mi mente. O sea que nos vamos al Power Voice, al Power Body y al Power Mind. Recordar que en cualquier comunicación oral, en este caso, la persona que lo presenta tiene el poder, tiene el máximo. Él es la comunicación.